Ok, un internet que está lento por ahí, dicen por ahí. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, ingeniero, sí se ve. Ok. Sí. La unidad 4 se refiere al sector interno y externo de la economía, donde vamos a seguir analizando algunos elementos por los cuales los países relacionan su comercio internacional. ¿Ok? Podemos definir que el comercio exterior está unido a la actividad económica. El comercio exterior se representa a través del comercio por vía marítima, vía aérea, vía lacustre, vía de cabotaje, vía terrestre o vía férrea. Por lo tanto, podemos establecer que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de la frontera geográfica de un país, o sea, a nivel exterior. También podemos definir que el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas internacionales, ya sean las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio y las normas internacionales del comercio, de la Organización Mundial de las Aduanas. A eso se refiere el comercio exterior. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. Cuando hablamos de ventajas comparativas, nos referimos a aquella ventaja que tiene un país cuando produce en exceso un producto que le sobra. En el caso de Ecuador, por supuesto, produce en exceso el petróleo, los camarones, el banano, las flores. Por lo tanto, Ecuador tiene ventajas comparativas en el comercio exterior en referencia a esos productos. Por lo tanto, también la producción de esos productos al Ecuador le es menos costoso que producir diamantes o que producir otro tipo de producto, el cual no tiene una gran escala. También podemos establecer que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe una liberalización comercial, además una eliminación y prohibiciones de barreras arancelarias. Ese comercio exterior obedece a que los países pueden negociar el arancel que pagan por sus exportaciones, por sus importaciones. Ellos pueden negociar a qué acuerdo de integración se unen, ya sea Mercosur, Tratado de Libre Comercio, el ALCA, el ALBA, el Comecon, el CARIFTA, la Comunidad Andina de Naciones. Hay diversos acuerdos de integración por los cuales los países se integran con el propósito de colocar sus productos en esos países con aranceles muy bajos y también para comprar y hacer importaciones también con aranceles muy bajos. De allí que surja esa actividad económica entre las alianzas entre los países y que se define el comercio exterior cuando los países negocian entre sí la producción de bienes y servicios con menores costos y que tiene un mercado asegurado. Entonces, a eso se refiere el comercio exterior. Por lo tanto, el comercio exterior tiene una serie de características que lo definen. Es un comercio fuera de frontera del país, por lo tanto está determinado a través de la balanza comercial de las exportaciones e importaciones. Los países que comercian tienen economías mucho más abiertas, están mucho más abiertos al mundo, puesto que tienen capacidad de exportación y capacidad de importación, no son economías cerradas. Suele estar bajo una normativa especial. Esa normativa especial la rige la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduana, además de los acuerdos de integración económica que suscriban los países. Los países suscriben convenios o acuerdos comerciales, como les decía anteriormente, puede ser la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, el CARIFTA, el Comecon, la Organización Mundial del Comercio, entre otros muchos acuerdos de integración. Está el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, el ALBA, entre otros. El comercio también exterior define la entrada y salida de productos que generan flujo de divisas. Por supuesto, a la medida que un país exporta, obtendrá mucho más divisas, aumentará sus ingresos internacionales. Fluctuaciones cambiarias pueden afectar los flujos de comercio exterior. Por ejemplo, hay una devaluación de una moneda, eso va a afectar el comercio internacional de esos países, puesto que su moneda se debilita y no puede exportar con gran cantidad. Por lo tanto, tendrá que importar los productos que él no puede producir.
Y finalmente, hay una existencia de un organismo público encargado de controlar la entrada y salida de los bienes de un país. Ese organismo público lo conocemos como la aduana. Es decir, que las aduanas, ya sea aduana marítima, aduana terrestre, aduana férrea o aduana aeroportuaria, son las que determinan el control de la entrada y salida de las mercancías a través de las diferentes fronteras que tiene un país. Entonces, fíjense ustedes cómo el comercio exterior tiene una multiplicidad de características. ¿Ven la pantalla? Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del comercio exterior? Acceso a bienes y servicios, complementa la producción interna, impulsa la eficiencia mediante ventajas comparativas, es perjudicial para las empresas locales menos eficientes, quiere decir que aquellas empresas que no son competitivas, que son ineficientes, automáticamente saldrán del comercio exterior, por lo tanto no podrán obtener ventajas comparativas, y promueve la competencia. Quiere decir que en la medida que hay mayor comercio, hay una mayor promoción de competencia. Por lo tanto, esa actividad económica tiene diversas formas de poder ser representada en el comercio exterior a través de las exportaciones de bienes y servicios, la importación de bienes y servicios, un comercio de tránsito, inversiones internacionales directas, operaciones de compensación, operaciones de perfeccionamiento, fabricación bajo licencia, franquicia y la cooperación entre los países. Quiere decir que hay diversas formas de poder llevar a cabo el comercio exterior entre los diferentes países. Y también compañía de proyectos en el extranjero. Entonces, fíjense ustedes como hay una amplia gama de poder llevar a cabo esa actividad económica a nivel internacional. Y, por supuesto, los intermediarios independientes, que son los asesores empresariales en materia aduanera y valoración aduanera. Como lo vemos aquí. ¿Dudas, preguntas? Si no hay, continuamos. ¿Cuáles son los canales de distribución de la mercancía? La distribución directa, que tiene que ver con la distribución que se realiza directamente entre el productor y el comprador, sin que intervenga ningún intermediario nacional. Por ejemplo, yo produzco zapatos y se lo vendo a un comprador ecuatoriano. Yo me relaciono directamente con él, no tengo que buscar asesores internacionales. Pero la relación indirecta es cuando yo me busco un agente aduanero, que es quien me va a hacer todos los trámites para llevar a cabo la venta de mis zapatos al comprador colombiano. Se realiza por medio de empresas especiales, que son las empresas aduaneras dedicadas al comercio exterior, que actúan como intermediarios. Aquí vemos los diferentes acuerdos de integración. Está el MSCA, el SICA, el Parcelén, la ALADI, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, donde está Ecuador. Está el ODCA, la Alianza del Pacífico, que también está Ecuador, y así un sinnúmero de organismos internacionales, los cuales protegen el comercio internacional de cada uno de los países miembros. ¿Dudas, preguntas? Si no hay preguntas, continúo. Vamos a analizar ahora lo que es el mercado de divisas. ¿Qué es un mercado de divisas? ¿Qué se compra y qué se vende en un mercado de divisas? Como la palabra lo dice, se venden y se compran divisas, ya sean euros, dólares, yen japonés, coronas suizas, corona sueca, entre las diversas las monedas que tienen mayor fortaleza a nivel mundial. Por lo tanto, podemos definir que un mercado de divisa, que la divisa es una moneda extranjera. El mercado de divisas es el marco organizacional dentro del cual los bancos, las empresas y los individuos compran y venden monedas extranjeras para llevar a cabo sus transacciones financieras. También podemos definir que el mercado de divisas es un mecanismo que permite de modo impersonal y eficiente poder adquirir divisas, facilitándose con el resto del comercio internacional y se transfiere el poder de compra de una moneda a otra, pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. Por lo tanto, en el mercado de divisas, yo como importador tengo que comprar divisas para poder comprar la materia prima. Por ejemplo, en Colombia, un colombiano importador tendrá que comprar dólares para poder comprar esa mercancía en el exterior.
A diferencia en el Ecuador, no hay que hacer ninguna conversión, porque afortunadamente Ecuador tiene una moneda norteamericana y no tiene que hacer ningún cambio de moneda para poder adquirir esas importaciones. Esa es la hora. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del mercado de divisas? Dispersión geográfica, quiere decir que carece de una ubicación centralizada. El mercado de divisas gravita a nivel mundial en todos los países y ese mercado de divisas está regido por el Banco Central de cada nación. Existe un enorme volumen de transacciones diariamente, alrededor de 3 trillones de dólares se comercializa a través de la compra y venta de otras monedas por esta moneda que tiene medio de cambio y medio de pago a nivel internacional. Existe un gran número y variedad de participantes, desde grandes bancos hasta especuladores. Siempre este mercado está abierto a las 24 horas, excepto sábado y domingo, y existe una liquidez extrema del mercado y gran variedad de factores que generan tipos de cambio. Por lo tanto, es un mercado internacional, un mercado abierto de lunes a viernes, un mercado que no tiene una situación geográfica porque todas las transacciones se manejan en forma digital por la red web, Internet. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los componentes o los elementos o los agentes del mercado de divisa? Por supuesto, las empresas no financieras. ¿Cuáles son? Las exportadoras, las importadoras o los turistas que tenemos necesidad de viajar por el mundo y adquirimos divisas internacionales, los inmigrantes y los inversionistas. Otro elemento son los corredores de cambio, son aquellos sujetos utilizados por los bancos comerciales como asesores para influir en las actividades bancarias y captar clientes compradores de divisas. Las empresas multinacionales o internacionales que realizan transacciones en función de lo que se ha denominado la moneda vehicular, que es la principal moneda mundial, que es el dólar. Por lo tanto, esas empresas necesitan esa divisa internacional para poder llevar a cabo sus operaciones de importación y de exportación y de pago de sueldos y salarios. Otro agente muy importante son los bancos comerciales, que actúan como intermediarios entre oferentes y demandantes de monedas extranjeras. Y finalmente, el elemento más importante de una nación con respecto al mercado de divisas, que es el Banco Central, puesto que es el Banco del Estado, el Banco de Bancos, quien regula ese mercado de divisas de manera que la oferta y la demanda sea de forma equilibrada. De ese Banco Central depende no solo el tipo de cambio, sino también el régimen o el sistema cambiario y como un todo y como política monetaria, que la política monetaria junto con la política cambiaria son las que rigen el sistema de mercados de divisas. ¿Preguntas, dudas, aportes? Funciona el mercado de divisas. Permite transferir poder adquisitivo entre los países, ofrece facilidades para la administración de riesgos y especulación y proporciona instrumentos y mecanismos para financiar el comercio y las inversiones internacionales. ¿Cómo se reconoce la eficiencia de un mercado de divisas? ¿Cuándo se dice que un mercado de divisas es eficiente, efectivo? Para que el mercado de divisas sea eficiente, ¿qué se requiere? Bajo costo de transacción, que el intercambio de monedas sea muy bajo, que exista transparencia autorizada por el Banco Central de la Nación, racionalidad de los agentes económicos, que los agentes económicos puedan comprar necesariamente la divisa que necesitan para importar y para exportar, libre movimiento de capitales y la intervención de las autoridades, que es decir, que el gobierno no debe intervenir en la compra y venta de las divisas, sino que el mismo mercado establezca ese equilibrio. ¿Cuáles son las principales divisas internacionales? El dólar estadounidense, por supuesto, es la primera moneda o divisa, perdón, con un volumen de negocio a nivel de los mercados internacionales. Luego le sigue el euro, una divisa relativamente nueva, se ha convertido rápidamente en la segunda divisa más comercializada a nivel mundial, superada por el dólar norteamericano, y el euro es la divisa oficial para la mayoría de los países de la Unión Europea. El yen japonés es la divisa asiática más comerciada y su valor es considerado por muchos como un indicador de la fortaleza de la economía de Japón, basada principalmente en la fabricación y exportación. Le sigue la libra esterlina o la libra británica de Gran Bretaña,
Es la cuarta divisa en volumen de comercio internacional, que actúa como principales divisas de la Reserva Internacional. Y finalmente el dólar canadiense, que ocupa el quinto lugar como una divisa fuerte llamada Luni y que también sirve para comprar materias primas a nivel mundial. Cuando hablamos de diferencia cambiario, no es más que la diferencia entre el precio de compra de una divisa y el precio de venta. Esa diferencia cambiario, ¿verdad? Si yo compro un dólar en 3.500 pesos y vendo esos pesos a 3.800, ya la diferencia cambiaria serían 300 pesos, entre 3.500 y 3.800. Quiere decir que esa diferencia cambiario va a depender del volumen de negociación de la moneda, de la variabilidad del precio de la moneda a corto plazo, de la frecuencia de asaltos bancarios y falsificaciones y del grado de competencia. O sea que tiene diferentes factores para que el diferencial cambiario sea mucho más elevado o mucho minoritario, mucho más minoritario. ¿Dudas, preguntas con respecto al diferencial cambiario? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Perfecto, excelente entonces. Menos que están entendiendo todo. ¿Ah? Yo tengo ¿No hay una duda? pregunta. No tengo, ¿Tiene o no tiene? no tengo, sí, Ajá, no pregunte. tengo bien claro el significado de divisa. O sea, no tengo bien La claro cuál es divisa el es significado. cualquier moneda internacional. El peso colombiano es una divisa. El bolívar venezolano es una divisa. El peso argentino es una divisa. La corona sueca es una divisa. El dólar canadiense es una divisa. El, la Córdoba costarricense es una divisa. Las lempiras hondureñas es una divisa. Entonces, una divisa es una moneda que le pertenece a un país en específico. En el caso de Ecuador, la divisa que maneja Ecuador, ¿cuál es? Es el dólar. Hasta el año 2000, Ecuador tenía una divisa llamada Sucre. Ahora sí sabe lo que es una divisa. Sí, ya tengo Ok, claro. muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, continúo. ¿Qué es el arbitraje? Verá, el arbitraje es una operación común en un mercado de divisa y el arbitraje depende del precio que se le coloca que el Banco Central define para vender la moneda. Por ejemplo, yo compro 3.500 pesos por un dólar, es lo que me establece el Banco Central de Ecuador, ¿ok? El cambio, pero yo puedo revenderlo a un precio mucho mayor, ¿ok? Yo puedo revenderlo en el mercado negro en 4.000 dólares, pero en 4.000 pesos el dólar. De manera que el arbitraje establece el precio por encima del precio establecido por el Banco Central con respecto a los mercados. Quiere decir que entonces cada día encontramos múltiples operaciones para llevar a cabo transacciones. Lamentablemente en el caso de Ecuador hay contrabando con Colombia y se adquieren diversos productos colombianos, bueno, ya no tanto, diversos productos colombianos a un bajo precio, pero dentro del mercado ecuatoriano son vendidos a precios elevados. Ese arbitraje se realiza a través de diferentes monedas, metales, títulos, obligaciones o cualquier otro género de valor negociable. Por ejemplo, yo puedo intercambiar dólar por oro o dólar por diamantes o dólar por hierro, que es un metal. Eso es lo que permite el arbitraje. De manera que existe una nivelación armónica entre las cotizaciones de la moneda y el producto que se va a intercambiar. Gracias a esa intercomunicación de los mercados y las instituciones, se generan operaciones que pueden ser liquidadas a contado o a plazo. Por ejemplo, yo puedo liquidar una deuda comprando oro o comprando petróleo o comprando diamantes o comprando esmeralda. Lo importante es que ese arbitraje tenga un equilibrio entre el valor de la moneda y el producto que se está negociando. Aquí le llamamos tasa o tipo de cambio de divisa. Es el valor de la moneda en términos monetarios, es decir, cuánto vale una moneda en términos de otra moneda. Por lo tanto, la tasa o tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Como les decía anteriormente, un dólar tiene un valor en pesos de 3.500 pesos aproximadamente. Se determina en el mercado cambiario, implica la existencia de una oferta y una demanda, permite la conversión de la moneda de un país en moneda de otro país, facilitando el comercio internacional. Por ejemplo, si un importador colombiano quiere comprar productos de Ecuador, tendrá que adquirir la divisa dólar para poder importar.
o un ecuatoriano que quiera comprar productos colombianos puede ir a comprar pesos colombianos y pagar en pesos colombianos, o si el cliente recibe dólar norteamericano, el ecuatoriano puede venderlos en Colombia entregando dólares norteamericanos. De manera que esa tasa o tipo de cambio facilita el comercio internacional de bienes y servicios a través de la transferencia de fondos entre países vía electrónica. Yo puedo hacer una compra de 15 pares de zapatos y puedo pagar electrónicamente y me envían mis zapatos aquí a Ecuador. También permite la comparación de precios de productos similares en diferentes países. Por ejemplo, un euro tiene un valor de 75 centavos de dólar. ¿Okay? Un dólar tiene un valor de 104 yen japonés. Entonces, el tipo de cambio de divisa es el valor de una moneda con respecto a otra moneda. ¿Dudas, preguntas, aportes? ¿Qué factor determina esa tasa de cambio? Principalmente los gobiernos, ¿verdad? Que pueden influenciar en la tasa de cambio directo o indirectamente a través de la política cambiaria del Banco Central de cada nación. En forma directa, lo hace el Banco Central fijando la tasa de cambio, como le decía, la tasa de cambio podría ser entre 1.500 pesos igual a un dólar, lo cual quiere decir que la tasa se mantiene al mismo nivel hasta que el gobierno la cambie. Es el gobierno quien decide el cambio de la moneda. Por ejemplo, un dólar es igual a 75 centavos pero un euro es igual a 75 centavos de dólar. Ahora, ¿quién establece eso? El Banco Central. Y en forma indirecta, a través de la competencia de las divisas internacionales, es decir, a través de la tasa de interés, la cantidad de dinero en circulación, es decir, que a mayor dinero en circulación, el valor de la moneda tendrá un valor mucho mayor. Comprando moneda en la bolsa de divisas, yo puedo comprar pesos argentinos en la bolsa de divisas ecuatoriana. También en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Japón y Canadá, fija su propia tasa de cambio flexibles o flotantes, de manera de que la tasa de cambio sea menor para la compra de bienes y servicios, pero quizá esa tasa de cambio va a ser mucho mayor para los turistas, puesto que el turista internacional va a dejar dinero en otro país. Entonces se le pecha aplicándole un impuesto para que no salga ese dinero del país en cuestión. Tal como el caso ecuatoriano, que hay un impuesto para la exportación de capitales, o quien quiera sacar capitales del Ecuador, tiene que pagar un impuesto muy elevado. De tal manera que cada día esas tasas se cambian, incluso muchas veces al día esa tasa puede ser cambiada también. Eso va a depender de la oferta y la demanda de las divisas en el mercado cambiario. Otros factores determinantes, ¿verdad? Al igual que con el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta o la demanda de divisas. Quiere decir que si una divisa escasea, su valor será mucho mayor, pero si una divisa es abundante, el precio será mucho menor. Pues cuando la oferta es mayor que la demanda, como le decía anteriormente, hay abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores. La tasa de cambio baja. Mientras que por el contrario, cuando hay menos oferta de dólares que la demanda, hay una escasez de dólares y hay muchos compradores y la tasa de cambio sube. Por lo tanto, cuando el dólar escasea, su valor sube de precio, pero cuando hay abundancia de dólares, su valor baja de precio. ¿Dudas, preguntas? Bien. ¿Cuáles son las fuentes de oferta de divisas? ¿Por qué se ofrecen divisas? ¿Quién provee al mercado de divisas? ¿Para qué yo necesito divisas? Pero ¿para qué yo ofrezco? ¿Por qué yo ofrezco divisas? Por supuesto, para realizar exportaciones de bienes y servicios. Quiere decir que yo produzco mi mercancía y le exporto, estoy ofreciendo divisas a nivel internacional. La remesa recibida de ciudadanos del exterior. Por ejemplo, la remesa recibida por los ecuatorianos de sus familiares ecuatorianos que viven en Europa o en los Estados Unidos. Las intervenciones del Banco Central. Las entradas netas de capital extranjero o inversiones internacionales. Esta inversión puede ser directa o puede ser de cartera. ¿Okay? Entonces, todo lo que el caudal de dinero en divisa que ingresa a una nación está conceptualizado como una inversión extranjera directa si la realiza el propio inversor o una inversión de cartera o inversión financiera cuando ese inversor tiene sus propios agentes que captan el recurso monetario o que son los asesores para que este inversionista nacional
puede invertir en el Ecuador, en el caso ecuatoriano. Ahora, ¿por qué se demandan divisas? ¿Verdad? ¿Por qué yo quiero divisas? ¿Por qué voy al Banco Central y compro divisas? Porque necesito importar materia prima, necesito importar productos, quiere decir que cualquier importador necesita divisas para poder comprar bienes y servicios. Cuando se interviene el Banco Central también para controlar esa fuga de capitales. Las remesas y rentas que son enviadas al exterior, por ejemplo, los ecuatorianos que tienen hijos en España haciendo maestría o haciendo doctorado, envían remesas en dólares y allá ellos reciben euros. La salida neta de capitales, por ejemplo, un ecuatoriano que quiere invertir en Europa es una salida neta de capitales, por lo tanto tendrá que pagar un alto impuesto. La salida de inversión extranjera en cartera y por supuesto también la fuga de capital. Entonces, esas son las fuentes que originan una demanda de divisas para poder comprar divisas del Banco Central y enviarla al extranjero. En conclusión, podemos decir que existe una necesidad de tratar con cuestiones referentes a un mercado de divisas y una de las principales dimensiones que se da a través del comercio internacional. Es decir, que el comercio internacional se vale de ese mercado de divisas para poder realizar transacciones en monedas extranjeras de manera de poder equilibrar el valor de una moneda de un país con respecto al valor de la moneda de otro país. Quiere decir también que eso no es solamente compra y venta, sino que eso lleva unido una serie de procedimientos y documentos a través de precios de las monedas internacionales y a través de la normativa del Banco Central de cada nación. Por lo tanto, un importador, para poder adquirir un dinero real de una nación y convertirlo en la moneda de curso legal, tiene que establecer un precio de venta a través que es el tipo de cambio. No existe una compra o venta real, sino que se efectúa a través de la banca electrónica, a través de los estados contables o a través de valores en moneda o a nivel internacional lo que se llama la traslación. Si yo realizo una compra de productos internacionales y pago a través de la banca, lo que estoy realizando es una traslación. Pero cuando yo compro una moneda o una divisa internacional, estoy realizando una conversión. ¿Dudas, preguntas? El mercado cambiario está representado, ¿verdad? ¿Por quién? Por el Banco Central de cada nación. Por lo tanto, el Banco Central es el mayor comprador y vendedor de divisas, ya que su papel lo ejerce la política cambiaria para convertir esa moneda nacional en moneda extranjera y lo hace a través de los bancos comerciales, a través de la casa de cambio, que son las que venden o las que venden la divisa al detal. También existe otro agente que es la tasa de cambio de divisa, que esa tasa de cambio de divisa es la que se relaciona entre el valor de una moneda nacional y una moneda internacional, de manera que darle facilidad a que los capitales puedan moverse entre diferentes países, generando una mayor estabilidad y un mayor dinamismo en el mercado de divisas. Y finalmente, ese mercado de divisas está determinado por dos fuerzas, que es la oferta y la demanda, para de manera de poder equilibrar esos mercados económicos, tomando como referencia que donde se intersecta la curva de oferta y demanda, donde se equilibre la curva de oferta y demanda, allí va a haber un equilibrio en el mercado, no va a haber excedente de divisa, pero tampoco va a haber escasez de divisa. Y si no hay escasez ni hay excedente, quiere decir que va a haber un equilibrio en la balanza comercial, va a haber un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones a través de compra de moneda extranjera proveniente de las exportaciones. Bien, ¿dudas, preguntas con respecto al mercado de divisas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Perfecto. Continuamos con la balanza comercial. Ya la balanza comercial ya la habíamos definido en la unidad 2. ¿Qué es una balanza comercial a nivel del comercio exterior, a nivel del comercio internacional? Además que el registro de importación y exportación, es decir, que allí solamente se registran las importaciones, que es la salida de divisas, y las exportaciones, que es la entrada de divisas. De manera que ese registro comprende la oferta y la demanda del mercado. Pero también se presenta un saldo cero en equilibrio, quiere decir que cuando esa balanza comercial tiene saldo cero, la economía está equilibrada. No hay ni excedente de divisas, ni excedente de productos, pero tampoco hay escasez ni de divisas ni de productos. Por lo tanto, presenta saldo positivo. Si los ingresos internacionales son mayores a los egresos o también si las exportaciones son mayores a las importaciones, se le llama superávit comercial.
Pero cuando los ingresos internacionales son menos o menores que los gastos internacionales o que las exportaciones son mayores a las importaciones, se le denomina déficit comercial. Entonces, dependiendo de cómo se comporte las exportaciones y las importaciones, ello generará un superávit comercial o un déficit comercial. De tal manera que la balanza comercial ayuda a entender el potencial económico de un país en relación con otros países y también identifica los signos de contracción económica cuando hay un déficit comercial y de expansión económica cuando hay un superávit comercial. Entonces podemos establecer que la contracción se da cuando las exportaciones son mayores a las importaciones y la expansión cuando las importaciones, perdón, son menor a las exportaciones. El valor total de las exportaciones de un país es superior al valor de las importaciones, por lo tanto habrá un superávit. Quiere decir que un país con balanza comercial positiva es considerado un país principalmente exportador. En el caso de Ecuador, que exporta frutas, flores, camarones, bananos, petróleo, es un país netamente exportador y su balanza comercial tendrá saldo positivo, presentando un superávit comercial. Cuando esa balanza comercial es favorable, significa, como lo expliqué anteriormente, que hay un mayor nivel de ingresos que representa una mayor capacidad de inversión y desarrollo. Supongamos que en un determinado mes un país registró ingresos por $12,000 por exportaciones y registró $7,250 por importaciones. Para calcular la diferencia, ¿verdad? Esto arroja un saldo positivo de $4,750, lo que implica que ese saldo positivo es un saldo favorable a la balanza comercial, es un saldo superavitario. Por lo tanto, existe un superávit comercial de $4,750, donde se observa que los ingresos provenientes de las exportaciones son mayores a los gastos provenientes de las importaciones. Caso contrario, ¿verdad? Cuando hay un déficit comercial, cuando el valor de todas las importaciones es mayor que el valor de las exportaciones, significa que las compras en importación son mayores a las ventas por exportación. Se denomina un país con una balanza comercial negativa, considerado como un país importador, y esa balanza comercial es desfavorable cuando el país compra más de lo que vende. Esto suele estar a raíz del endeudamiento público-privado. Cuando el país compra más de lo que vende, tiene que recurrir a pagar deuda pública. ¿Y cómo recurre a pagar deuda pública? Estableciendo negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial, como lo hizo el anterior gobierno, de manera que todo aumento del precio de la divisa va a generar una deuda. Por ejemplo, supongamos un país que registró ingresos por exportaciones de $7,000 y ingresos por importaciones de $10,000. Aquí se evidencia que hay un déficit comercial, puesto que las importaciones son mayores a las exportaciones. Esa diferencia arroja un saldo de menos $3,000. Ese saldo es negativo y por lo tanto se puede establecer que ese país importador genera un déficit comercial de $3,000 y es lo que se llama déficit comercial. Cuando la balanza comercial está en equilibrio, cuando no hay excedente, cuando no hay escasez de exportación e importación, donde todo lo que exporta es producto y sustenta las importaciones. Todo lo que se compra se vende, por lo tanto el comercio equilibrado ocurre cuando la diferencia entre las importaciones y las exportaciones es igual a cero. Por lo tanto, no se registra ni pérdida ni ganancia, no hay déficit, tampoco hay superávit, quiere decir que la balanza comercial está en equilibrio. Por ejemplo, un país que registró $2,000 en ingresos por exportaciones y $2,000 por ingreso en importaciones, su cálculo diferencial es cero. Quiere decir que es un escenario de comercio equilibrado para ese país, pero ningún país, por lo general, logra ese equilibrio. Un ejemplo sencillo es el cálculo de una simple operación de sustracción entre el ingreso por exportaciones y los gastos o ingresos por importaciones. Como lo muestra la fórmula siguiente: exportaciones menos importaciones igual al saldo de la balanza comercial. Veamos un ejemplo real. En el año 2019, Ecuador registró ingresos por $412,892 por exportaciones. Pero también se registraron egresos por importaciones de 456 millones. Ahí se observa
que las importaciones fueron mayores a las exportaciones. Si aplicamos la fórmula donde la exportación menos la importación es igual al saldo de la balanza comercial, se evidencia que hay un déficit comercial ecuatoriano en el año 2019 de 5.561.8 millones de dólares. Por lo tanto, la balanza comercial ecuatoriana para el año 2019 presenta un saldo negativo, tratándose de un balance, un déficit en la balanza comercial. Si bien la balanza comercial permite hacernos una idea bastante aproximada de la dirección económica de un país a nivel internacional, ella no es la única, el único indicador para interpretar un crecimiento de la economía. Hay otros indicadores, tales como el Producto Interno Bruto, como el consumo nacional, como la inversión nacional, como el desarrollo, como el crecimiento económico, de manera que la balanza comercial solamente nos sirve para reflejar un aspecto situacional de la economía, pero va a estar afectada por diferentes variables. ¿Cuáles son las variables que afectan la balanza comercial? La preferencia de consumo de la población respecto a productos nacionales y extranjeros, que es decir, que si la población demanda más productos importados, eso va a afectar la balanza comercial, porque gran parte de esas divisas van a ir al país que vende esos productos internacionales. Pero ahí aquí con la prima. Aquí yo voy aquí a llevar la llave a este man ahí. ¿A dónde, Peñaño? Ahí, aquí en la cancha, ahí están ellos ahí. ¿Quién es la prima? Vamos a pagar a Cindy que está hablando ahí de la prima. ¿Cuál es otra variable que incide en el valor de la balanza comercial? El precio de venta al consumidor de los productos importados. Si el precio de venta al consumidor nacional es más elevado, eso va a afectar la balanza comercial, va a generar un saldo negativo. El promedio de los ingresos de los consumidores de las importaciones y exportaciones. Y así que el ingreso debe ser elevado para poder determinar que esa exportación satisface al mercado internacional, pero también queda una parte que satisface el mercado nacional. Y por supuesto, la política de los gobiernos respecto al comercio exterior, la política de protección arancelaria, la política de estímulo a la exportación, la política de crédito a los exportadores, la política de bajar los niveles arancelarios a esos exportadores para que sus productos puedan ser enviados al exterior y puedan generar ingresos internacionales. ¿Qué relación hay entre la balanza de pagos y la balanza comercial? Por supuesto, la balanza de pagos, ya lo habíamos definido, consiste en el registro total de operaciones comerciales, servicios de movimiento de capitales de un país con respecto a otros países. Es decir, que la balanza comercial es un elemento de la balanza de pagos, ¿verdad? Es un componente de la balanza de pagos y es un indicador de funcionamiento comercial del país en el extranjero. Otro componente de esa balanza de pagos que la analizamos en la unidad 2 es la balanza de rentas, la balanza de transferencias y la balanza de servicio. Esto lo pueden profundizar en este link que aparece aquí de Wikipedia. ¿Dudas, preguntas? Profe, Dígame. una pregunta. Pregunte. ¿Qué sucede cuando un país tiene un déficit comercial? Cuando un país tiene un déficit comercial, significa que sus importaciones son mayores a las exportaciones. Por lo tanto, para tapar ese hueco fiscal, el gobierno recurre a endeudarse, a solicitar créditos internacionales, a créditos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de Desarrollo, pero también internamente debe estimular a los productores, ¿verdad?, a producir para exportar, para abastecer el mercado interno, pero también para exportar, de tal manera que le baja los impuestos o los aranceles de exportación, estimula la exportación, lo ayuda para colocar su producción en el extranjero y así obtener mayores ingresos. Ya, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas? Villarruel, Estefanía, Jessica. No, ingeniero, puede ser no, entendido. Gracias. Okay. Caicedo, Raicha, Jazmín, Cindy, Chirán. ¿No hay preguntas? ¿Seguro? ¿No hay Profe, duda? también cuando hay déficit, ¿cómo le explico? Eso perjudica la economía del país. Por supuesto, perjudica la economía del país porque no hay ingresos para cancelar servicios públicos, para cancelar educación, salud, seguridad, no hay ingresos para comprar vacunas. La corrupción también unida a ese déficit comercial afecta. Cuando hay contrabando, el contrabando es una afectación a la balanza comercial.
porque esa mercancía pasa por las trochas y no es reflejada en el Producto Interno Bruto. No se pagan impuestos, no favorece al mercado nacional, puesto que los precios son mucho más bajos que los precios del mercado nacional y no son precios competitivos. Como te puede ver en el mercado, en los mercados, por lo menos aquí en Ibarra, hay zapatos colombianos en $5 y son zapatos buenos, no son zapatos de mala calidad. Y compite con el zapato ecuatoriano que está en $60, $70. Entonces, ese es producto del contrabando que también afecta a la balanza comercial. Ok, profe. Ajá. ¿Alguien más? Pero también a Yorma, veces, profesor, pero ¿sí? también a veces Ah, usted dice que hay zapatos de $5, pero también a veces hay comerciantes que se aprovechan. Por ejemplo, acá en San Lorenzo hay comerciantes que van a Colombia y compran pantalones, por exacto. ejemplo, a 60 mil Ajá. pesos, pero vienen y lo venden acá a $60. O sea, se Claro, aprovechan de la... exactamente, porque eso es la especulación. El comerciante siempre quiere ganar. Entonces, para no pagar impuestos en Ecuador, se va por las trochas, trae mercancía y la vende a un precio muy elevado, muy costoso, porque él cubre su costo de producción, cubre su costo de viaje, cubre su costo de riesgo y eso Todo lo que... atenta contra la economía porque no está pagando impuestos. ¿Mm? Claro, así es. Exacto. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Chirán, Milena, Chuez, Raisha. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Hay una actividad que deben hacer, no es para hoy, debe ser, termina mañana, sobre un material que les subí sobre el crecimiento y desarrollo económico. Ese material es un elemento compilatorio de lo que se puede lograr. Entonces, allí está la presentación sobre el crecimiento, desarrollo y su desarrollo y hay un cuestionario de opiniones acerca de cómo usted considera que se está logrando un desarrollo y un crecimiento económico en Ecuador, cuál es la posición del gobierno actual en poder desarrollarse Ecuador como una gran potencia, pero tiene que revisar el material de, que está en la carpeta y tiene que ayudarse un poco con internet para contestar esa pregunta en forma individual. Entonces, ahorita ya ese material está subido, ahorita le envío estas láminas por el grupo de WhatsApp de manera que puedan trabajar en esa actividad. Y hay otras actividades evaluadas, pero ya es para la próxima semana, antes del examen parcial, sobre los diferentes agregados económicos internacionales, como es el comportamiento ecuatoriano de la balanza comercial, de la balanza de pago, de crecimiento. Por supuesto, tenés que revisar internet, tenés que revisar las páginas del Banco Central y revisar el material que está en la carpeta de contenido. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? No, ingeniero, por acá entendido. Ok. Entonces, muchísimas Ingeniero, yo gracias por su... una pregunta, disculpe. La tarea que Dígame, tenemos que Jamil. hacer es hasta mañana. Sí, hasta mañana a las 2 de la tarde, ¿correcto? Listo, magíster, gracias. Ok. Vamos a terminar la presentación, entonces vamos a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.